Muy buenas noches, El Salvador, un placer, sin lugar a dudas, enorme, como todas las noches, podernos reencontrar para disfrutar la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, esta noche estaremos conversando con dos invitados de lujo. Hablaremos acerca de diferentes tópicos, uno de ellos, la educación integral de la sexualidad en nuestro país. Vamos a conocer cuál es la propuesta del Ministerio de Educación con relación a este tema. Propuesta de una reforma que avale el aborto terapéutico y también ratificación de la reforma constitucional sobre el matrimonio heterosexual. En estudio, señores, en segundos estaremos conversando con doña Regina de Cardenal, quien es presidenta de la Fundación Sí a la Vida. También nos estará acompañando el señor Héctor Mengíbar, quien es parte del Movimiento Ciudadano Libertad. Acompáñenos a ser parte de la entrevista 8 en punto bajo la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted, por supuesto, siga opinando. Dice así: ¿está de acuerdo en que se apruebe la propuesta de una reforma que avale el aborto terapéutico en nuestro país? Un 47% dice que sí, que está de acuerdo. Un 53% que no está de acuerdo. De 123 votos, sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. El Salvador, permítame saludar a quien gentilmente hace posible noche tras noche el primer segmento de esta su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Con gusto le damos la bienvenida a la dama de la noche, doña Julia Regina de Cardenal, presidenta de la Fundación Sí a la Vida. Doña Regina, un placer tenerla en su casa. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Gracias a usted. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, por tenerla acá esta noche. También, con gusto, le damos la bienvenida a don Héctor Mengíbar, quien es miembro del Movimiento Ciudadano Libertad. Don Héctor, un placer, Sergio. Muchísimas gracias. Por su tiempo. Muchísimas gracias por tenernos acá y permitirnos platicar un rato con su enorme audiencia. Muchísimas gracias. El Salvador, arrancamos con el tradicional collage de noticias que articulamos noche tras noche. Producción me acompaña como punto de partido de los tópicos que vamos a desarrollar con nuestros invitados. Yo me desplazo, dice así, arrancamos. Diputados divididos por propuesta de despenalizar el aborto en nuestro país. FMLN pide despenalizar aborto en casos de violación. Velázquez Parker, propuesta de despenalizar el aborto es cortina de humo. Peña, David Reyes usa su discapacidad para promover rechazo al aborto terapéutico. David Reyes le contesta: no uso mi discapacidad, sino mi vida para defender el no al aborto. Organizaciones feministas marchan para pedir despenalización del aborto. Anulan sentencia de 40 años a mujer acusada de abortar a su bebé. De eso conversamos en segundos. Encuentran feto en baños del Instituto José Damián Villacorta en Santa Tecla. Juzgado deja en libertad a estudiante acusada de homicidio. Entregan reconocimiento a doña Regina de Cardenal por la labor. Diputados de Arena piden ratificar el matrimonio entre hombre y mujer. Bueno, nos incorporamos, tenemos mucho, pero muchísimo de qué hablar con nuestros invitados de esta noche. Y inicio con usted, presidenta de la Fundación Sí a la Vida. Hay un tema que me ha llamado muchísimo la atención, doña Julia Regina, y es la educación integral de la sexualidad en el país. Una propuesta que no mucho se ha conocido ni en las redes sociales, ni en los periódicos de mayor circulación en nuestro país, ni tampoco ha sido abordado, y tengo que ser honesto, pero en 8 puntos nos encanta romper esquemas, nos encanta abordar los tópicos que otros evaden hacerlo. Y es que el Ministerio de Educación, doña Regina, ha estado impulsando esto que se llama educación integral de la sexualidad en el país. Si me equivoque, por favor me corrigen ambos, porque tengo en mis notas acá donde se está promoviendo la masturbación grupal entre niños y niñas y muchísimas veces entre niños y niñas del mismo sexo. ¿Es cierto? Lo ponen como una actividad que es saludable para prevenir el SIDA, que con tal de que no haya introducción de los dedos o qué sé yo, entonces que
que es una forma saludable de experimentar la sexualidad. Esto es en la parte del sexto grado se llama una guía metodológica sobre educación integral de la sexualidad. Segundo ciclo de educación básica, ¿verdad? Exacto. Esto es lo que llegó a nuestras manos y nosotros nos llama la atención de que cómo es posible de que esto, si fuera una cosa tan buena, ¿por qué se lo están ocultando a los padres de familia? Los padres de familia tenemos derecho de saber todo lo que nuestros hijos ven en la escuela o en cualquier lado que se les pretende dar cualquier tipo de supuestamente educación. Si no, están violando nuestros derechos como primeros e insustituibles educadores de nuestros hijos. Nosotros tenemos derecho a educarlos de acuerdo a nuestros valores. Y si no nos gusta algo que están enseñándoles en la escuela, tenemos derecho a protestar. ¿Dónde está? Si esto es tan fabuloso y va a ayudar a tanto a las familias, ¿por qué no lo han publicado? ¿Por qué no se sabe? Está patrocinado, dice aquí, por el Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Entonces, sabemos que este Fondo de las Naciones Unidas para la Población dice que defiende los derechos humanos, pero esto está violando los derechos de los padres de familia. Y sabemos que también el Fondo de las Naciones Unidas para la Población es de los promotores y de los impulsadores y de los patrocinadores también, dan los fondos en la política de un niño por familia en China, que es una grave violación a los derechos humanos de las personas a decidir cuántos hijos quieren tener, porque allá lo llaman un embarazo ilegal cuando no se ha pedido permiso. ¿Cómo va a creer que eso es una organización internacional que dice defender los derechos humanos? Va a decirle a una familia, usted puede tener hijos o no puede tener hijos cuando yo digo, cuando yo le doy permiso, y si no es un embarazo ilegal y la obligo a abortar. Y si sale embarazada de gemelos, pues la obligamos a abortar a uno de los dos niños. Entonces, estamos hablando de una contradicción total de lo que está viniendo de los supuestos defensores de los derechos humanos en estos organismos internacionales que nos llaman la atención y que nos hacen creer de que de verdad están haciendo algo bueno por nuestros países, pero en realidad pues no lo están haciendo, se contradicen. Lo que promueven es dañino para nuestra sociedad y no es lo que nuestra sociedad necesita. Nosotros necesitamos una buena educación, necesitamos salud, necesitamos un buen sistema de seguridad. Toda la crisis social y económica que está viviendo el país no se va a solucionar promoviendo cosas que vienen a corromper nuestros niños y a violar los derechos de los padres de familia. A mí me llama muchísimo la atención algo con relación a esta guía metodológica sobre la educación integral de la sexualidad. Primero, no se ha sido muy divulgada, como usted lo decía, pero es un tema que, como es una guía, no va a pasar por la ratificación de la Asamblea Legislativa, porque es una guía, es una decisión unilateral entre las autoridades del Ministerio de Educación y que se les, obviamente por la naturaleza de ser una guía, para la aplicación de un método será una relación con las escuelas, es decir, no puede subir a una escala donde otro poder del Estado conozca sobre esto. ¿Qué tan importante es lo que usted acaba de plantear? ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Llegó de otro país, de alguien que estaba. En Guatemala están viviendo lo mismo, están promoviendo, igual en Panamá. O sea, que sí sabemos, y en Colombia están promoviendo esta supuesta educación integral de la sexualidad que tiene alarmadas a muchas personas, a muchos grupos defensores de la familia, y están buscando qué hacer para que no se dé esta corrupción de niños. Pero en todos estos países nos hemos dado cuenta de que se está promoviendo lo mismo, que es lo que hablamos de que se promueve la masturbación, de que prueben todo estilo de sexualidad entre niños del mismo sexo, que prueben, que experimenten el placer, que es un derecho para ellos, promover esto como un derecho. Lo llaman derechos sexuales y reproductivos de los niños. Entonces estamos viendo que se inventan unos nuevos derechos cuando nosotros tenemos que ser defensores de los derechos universales, no inventar los nuevos derechos que vienen a causar más daño que a solucionar los problemas que urgen dar soluciones. Ok. Don Héctor, voy con usted y lo que sucede es que bajo lo que planteaba doña Regina me llama muchísimo la atención porque precisamente con el tema de poder combatir esta enfermedad que muchísimas personas, inmunodeficiencia adquirido, el SIDA,
el poder tener este tipo de grupos donde van a estar hasta niños no solamente del mismo sexo, me llamó muchísimo la atención porque se puede caer en otro tipo de situación complicadísima como el homosexualismo. ¿Su opinión? Hay un hecho fundamental y es la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos y a determinar que eso no es conveniente que sus hijos conozcan. Y está protegido legalmente. Está protegido legalmente. Lo que la gente, lo que nuestra ciudadanía a veces no alcanza a ver, es que es precisamente esa libertad de educar a nuestros hijos la que poco a poco se está minando. Esto es una guía metodológica elaborada por el Ministerio de Educación que llegó a nuestro poder con enorme sorpresa. Por la gracia del Señor, en mi familia hay bastantes educadores, se lo pasé a mi esposa, que es maestra, con tanta casualidad que abre la de segundo ciclo, la de sexto grado, justo en la página en donde se habla precisamente de que para ejemplificar el combate al SIDA se debe aclarar de manera didáctica a los niños de sexto grado que masturbarse sin introducirse dedos en ano o vagina, entiéndase de manera grupal, no constituye un riesgo para contagiarse de SIDA. ¿Y la salud mental? Subyace en todo eso una pregunta fundamental. ¿Estamos los padres de familia de acuerdo en que en la escuela se les enseñe eso a nuestros hijos? Existe un acuerdo social, estamos de acuerdo los ciudadanos en que ese es el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Creo que la respuesta hoy es definitivamente no, sobre todo porque hoy en día estamos tratando de protegerlos de 1000 embates de la sociedad todos los días. Nos quedamos preocupados cuando los mandamos o los llevamos a las escuelas o universidades por la violencia, porque no sabemos si nosotros mismos vamos a regresar, porque no alcanza la plata, por la corrupción, por la impunidad, por 100.000 cosas, y en medio de todo ese mare magnum de información aparece algo así. Yo creo que es dable decir que en las actuales circunstancias, si 22 impuestos no han hecho que la gente reaccione, tal vez esto sí, porque ahora están tocando el interior de nuestras casas, se están metiendo en la mente de nuestros niños, están manipulando lo más sagrado, nos están quitando la capacidad de ser padres. De nuevo, es triste que todo se haga bajo el más completo sigilo y casi en la oscuridad de un despacho ministerial asesorado por no sabemos quiénes y al margen de una aprobación parlamentaria que es donde el pueblo se expresa. Como usted lo decía, esto no tiene que pasar por nadie, es un hecho, ahí están las guías, hay un modelo de preparación, yo los invito, esto no es ningún secreto, está en la página web del Ministerio de Educación, lo que pasa es que nadie se había dado cuenta. Esto es solamente una parte de un esquema que se maneja desde hace buen rato, desde la década de los 90, en una política antinatalista en toda América Latina y que se ha visto reforzada por algunos gobiernos norteamericanos. Recordemos que en Latinoamérica siempre bailamos al son de lo que el inquilino de la Casa Blanca dice. Y entonces ahora resulta que en las últimas administraciones demócratas esto ha sido la moda, la promoción en toda Latinoamérica. Es el común denominador. Agencias de cooperación europeas que financian, en lugar de financiar obras de caridad, están dedicadas a pagar propaganda pro aborto, a mantener y a llevar de viaje a las señoras de los clubes feminazis a las Naciones Unidas, mientras acá no conseguimos plata para ayudarle a una pobre mujer que decidió no abortar, ellas viajan en primera clase a los derechos humanos en Europa, en Ginebra, Suiza, los hospedan en buenos hoteles. Esa es una realidad de la que muy poco se habla, porque acá estamos más interesados en otro tipo de temática y no nos damos cuenta que están destruyendo nuestros hogares. Y además de eso o sea, capacitan, dan talleres de capacitación, estos organismos internacionales, para estas personas que van a poner en puestos claves en educación y en salud, donde se va a promover todo esto, esta salud sexual y reproductiva, que no tiene nada ni de salud ni de reproductiva, porque lo que es promover que los jóvenes prueben todo, que experimenten todo y luego que les dan, es un negocio, porque les dan condones, anticonceptivos, luego el aborto, luego las enfermedades de transmisión sexual se transmiten, entonces vienen de ahí todo el alcoholismo, la drogadicción. O sea, es un negocio
porque las consecuencias de todo esto saben de que es un desorden social, y cuando una sociedad está desordenada es más fácil de controlar. Entonces hay un plan de estos organismos que sirven a ciertos intereses que lo que quieren es controlar a nuestra población, controlar nuestra sociedad, desordenándola. Ok, les querían dar más facilidades que 8 en punto para verlo, pero adicionalmente, como estos son jóvenes y muchos de ellos son ninis, todavía les querían dar plata para mantenerlo. Pausa en 8 en punto, volvemos. El Salvador, muchísimas gracias. Vamos a ir abordando los otros tópicos porque están íntimamente ligados con el primero que nosotros estábamos abordando, y es la propuesta, o en alguna medida, como nosotros le hemos dicho, lo que el Ministerio de Educación está planteando mediante una educación integral de la sexualidad en el país. Acompáñeme, producción, para efectos de mostrárselo al pueblo salvadoreño lo que nosotros estamos conversando y remitirnos a las pruebas, porque es algo sumamente importante. La primera página, para efectos de que la gente pueda conocer en efecto de lo que nosotros estamos conversando. Acompáñenme para presentárselo, y es esta: guía metodológica sobre la educación integral de la sexualidad, segundo ciclo de educación básica. Nos vamos a la tercera, que es la importante, porque aparece precisamente el logo del gobierno de El Salvador. Guía metodológica sobre la educación integral de la sexualidad, segundo ciclo de educación básica, y nos vamos a un apartado, porque es amplia obviamente la información, pero yo quiero amarrar este tema con otro, porque estamos hablando de la educación de la persona humana, de la educación mental que pueda tener, y vamos a entrar a un tema de homosexualismo, que lo vamos a ir amarrando a la razón por la cual no quieren ratificar la reforma constitucional sobre el matrimonio gay. Porque si a mí usted me explica esto que voy a leer, lo que se está tratando, y yo lo digo con mucho respeto para aquellas personas que han decidido ser o practicar esta conducta, ser gay, con mucho respeto, ellos lo han decidido, pero yo leo esto y lo único que a mí me encamina es a fomentar precisamente que niños del mismo sexo, de diferente sexo, hagan esto: formar equipos de 3 o 4 estudiantes para identificar y escribir los nombres de los órganos externos e internos de ambos sistemas reproductivos en hojas con los esquemas ya impresos. Vámonos más para abajo. Elaboración de matriz descriptiva de los mismos equipos de trabajo sobre los órganos reproductivos masculinos y femeninos y las funciones de cada uno de ellos desempeña. Lluvia de ideas sobre la función reproductiva de los órganos. Lluvia de ideas sobre la práctica. Me voy para abajo, producción, acompáñame por favor. Medidas y hábitos higiénicos para cuidar los órganos. Propuesta común: compartir experiencias, y todo lo que ellos ya nos manifestaban. Me voy al otro tema, y es la ratificación de la reforma constitucional sobre el matrimonio homosexual. ¿Cuál ha sido, doña Regina, porque se necesita doble ratificación, cuál ha sido en esta ratificación de la reforma constitucional sobre el matrimonio heterosexual la resistencia que algunos políticos particularmente han presentado? Bueno, en realidad nosotros tenemos como 75 organizaciones que defendemos la familia, que nos hemos unido en una red que se llama Red Pro Vida y Pro Familia, que lo que nosotros hemos pedido en la Asamblea con la mayoría de los diputados que han aprobado o que nos acompañan en esta petición es que se define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer así nacidos, y que se proteja las adopciones para que los niños sean adoptados por el esposo y por el papá y la mamá, que es lo que el niño necesita tener, el ejemplo, la masculinidad del papá, la feminidad de la mujer, que se complementan y son los que van a ayudar a estos niños a desarrollarse en nuestra sociedad y tener mejores oportunidades.
lo digo yo, no lo digo yo, lo dicen todas las estadísticas mundiales que han demostrado cómo la familia intacta ayuda a que el niño tenga mejor escolaridad, termine la escolaridad, tenga mejores notas, no ande en la drogadicción, no tenga una sexualidad desordenada a tempranas edades y no ande metido en la pornografía, no use drogas, todos los vicios se pueden prevenir en una familia intacta. Claro que siempre hay excepciones a la regla, pero está comprobado que en estadísticas de diferentes países, tanto en Europa como en este lado, en América, se ha demostrado de que sí, la familia intacta ayuda a prevenir esos problemas. Nuestro país, en El Salvador, tenemos pues la crisis de las pandillas y que la violencia, pues ¿cuántos muertos al día hay? Y que todo eso se podría ir ayudando a reducirse o a combatirse promoviendo el matrimonio tal como lo dice la Constitución, que el Estado tiene la obligación de promover el matrimonio. Yo nunca en mi vida he visto que se promueva el matrimonio por ningún gobierno. ¿Cuándo se va a hacer? Y lo dice nuestra Constitución. ¿Por qué se debe de definir el matrimonio? Es obligación del Porque gobierno. el matrimonio es un bien para la sociedad, porque se protege a los hijos. Es la base de la sociedad. Es un orden social, lo que va a hacer que cuando la familia está sana, la sociedad está sana. Cuando la familia está enferma, la sociedad está enferma. Entonces, yo trabajo con madres solteras que han decidido dar a los niños en adopción, ¿verdad? Algunas, porque la mayoría, aún en los casos de violación, llegan hasta el último momento y dicen, lo quiero dar en adopción porque fue producto de una violación, y al final, cuando ven a sus hijos, se enamoran de él y ya no lo dan en adopción. Pero póngale, en ciertos casos sí los quieren dar en adopción. Estas mujeres quieren que vaya a una familia intacta, a una familia bien formada, donde hay un papá y una mamá que vaya a educar a sus hijos. Decidieron no abortar, pero que su hijo tenga mejores posibilidades de las que ellos le pueden dar a ese niño. Entonces, por eso queremos que las leyes digan que el matrimonio se debe de definir en nuestra Constitución. Ya está definido en el Código de Familia y algunos diputados dicen, pero ¿para qué si ya está definido en el Código de Familia? Porque el Código de Familia está abajo de los tratados internacionales y no está definido en nuestra Constitución, que es la primera ley del país. Y si estamos presionados por organismos internacionales que condicionan los fondos que vienen al país a que aceptemos la redefinición o reinvención de la familia y del matrimonio, entonces estamos en peligro de que después quieran venir a cambiar, si se acepta en un tratado, se tiene que aceptar cambiar las leyes secundarias, el Código de Familia, mientras que si está protegido en la Constitución, ya no hay ningún peligro. Esa es la razón. Pero no es que nos estamos metiendo en la alcoba de nadie, ni en los derechos de nadie. Cada cual tiene la libertad y nosotros respetamos la libertad de cada cual de hacer lo que quiera, pero no quiere decir de que vamos a cambiar la definición del matrimonio ni la definición de la familia. Doña Regina, si yo pudiera ser muy, pero muy puntual en preguntarle de la misma forma, me encantaría que usted lo fuera para responderme, porque usted ha sido muy activa en este tema y no ha quitado el dedo del renglón. ¿Quiénes son los políticos dentro de la Asamblea Legislativa que presentan resistencia a la ratificación de esta reforma constitucional? Bueno, nosotros tenemos desde el 2006 de estar pidiendo esto y logramos que todos los partidos, menos el FMLN, dieran su aprobación, bueno, en el original, aprobarlo, y luego la ratificación se ha negado a hacerlo, a pesar de que en el 2009 se comprometieron con la sociedad y con el arzobispo de que si cambiábamos la redacción, de hecho, y ellos la redactaron. Ellos propusieron una nueva redacción a esta reforma, y si nosotros la aprobábamos, que al nomás cambiar la asamblea y entrar la nueva asamblea legislativa, iban a ratificar esta reforma. ¿Qué pasó? Entró la nueva asamblea, entró el nuevo periodo, desde entonces estamos pidiendo, honren su palabra, ustedes se comprometieron, honren su palabra. ¿Qué pasó?
No lo han hecho. ¿Cuál es el argumento que sostienen ahora para no hacerlo? Que no es necesario, que ya está en el Código de Familia, les hemos explicado por qué sí es necesario, pero porque no lo quieren hacer, porque nos engancharon. Están jugando no en el se tiempo, engancharon. Están jugando en el tiempo a los 43 votos. Porque el Código de Familia lo pueden modificar con mayoría simple. Aquí hay algo bien interesante, Sergio, de nuevo. Tal vez de nuevo vamos a ser los ciudadanos los que les demos algún tip a nuestros gobernantes. En este momento, fortalecer, promover y defender la familia, señores políticos, es un asunto de seguridad nacional. Así es. Así de grave es el asunto. Todo lo que tenemos alrededor de la familia, todo el problema de pandillas, delincuencia, violencia, todo gira alrededor de la familia descompuesta, de la familia dividida. Hablamos de parciales, hablamos de la inmigración hacia los Estados Unidos, hablamos de niños abandonados, de 25,000 violaciones, pero le dan tanta vuelta a la vaina para terminar en tonteras como la de la semana pasada, que mientras aparecía la noticia de que en un periódico de que el FMLN quiere salir a regalar preservativos, la madera de otro periódico decía que no había dinero para la atención psicológica de los estudiantes. Entonces, partamos de un hecho bien sencillo, y esto es con mis amigos diputados: el derecho debe seguir realidades, y partimos de realidades biológicas y de realidades antropológicas. Por mucho que quieran hacer una ley para que los hombres podamos quedar embarazados, eso no se puede. ¿Ok? Y por el otro lado partimos de una realidad antropológica que dice que en 3.000 años, 3.000 millones de años de evolución la especie humana, lo normal ha sido el contacto entre seres de un sexo con seres del otro. Eso ha mantenido la evolución humana. Decía un muy buen amigo: deje 2 hombres o 2 mujeres solos en una isla, que cuando regrese va a encontrar un montón de bichitos. Perdón, un par de viejitos. Deje un hombre y una mujer, que cuando regrese va a encontrar un montón de bichitos. Eso es un hecho, es antropología, es biología. Y el derecho como tal, el derecho en su positividad, en estar escrito, debe reflejar una realidad biológica y antropológica. No es cuestión de venirnos a dar a tol con el dedo de que el género me lo puedo inventar y terminar en el caso de lo que se ve en Facebook. Menciono esa red social porque es un caso bien interesante. Entre a su perfil, váyase a donde está su información, busque donde dice sexo, cámbielo, denle editar y no le pongan ni male, ni female, ni masculino, ni femenino. Dice customizar. Entre ahí le va a aparecer una barrita. Escriba la letra A y le van a aparecer 20 géneros. Facebook tuvo un gran triunfo en los Estados Unidos al establecer 50 géneros. Pero en Inglaterra dijeron que eran muy poquitos y le agregaron otros 21. Hoy ahí tiene 71 sabores sexuales para elegir. Por Dios santo, señores diputados, están dispuestos a echarse el rollo de manejar 71 géneros. Están dispuestos o entienden el alcance de la descomposición social que eso implica. O de nuevo están legislando de acuerdo a la moda y en base a lo que el que ya va a terminar de ser el inquilino en la Casa Blanca tiene debajo de la manga. Otro hecho fundamental alrededor de este tema es que habitualmente se nos acusa a quienes pensamos de manera conservadora o tradicional de que estamos discriminando gente. Quiero decirles y adelantarles que en junio del año 2016 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de Chapin versus Charpentier, si es que se pronuncia así, dictaminó que no hay violación a los derechos, a ningún tipo de derecho, de estas personas que habían demandado al Estado francés porque no los dejaron casarse. ¿Por qué no violan los derechos? Porque los homosexuales se pueden casar en El Salvador como en cualquier lugar, de acuerdo y en apego a las leyes. No hay violación de derechos. Y por el otro lado, determina el Tribunal de Estrasburgo, 47 jueces independientes de países distintos, con experiencia en derechos humanos, que no existe el derecho humano al matrimonio homosexual. Ok, don Héctor, aguánteme un ratito. Tengo que irme a una pausa comercial. Vamos a retornar con este tema, pero acá nos encantan las buenas noticias en 8 en punto y queremos compartirlas. Amigos televidentes, les traemos una pero muy buena noticia. Banco Azul ha lanzado un novedoso programa de inversión. Con ese programa, ustedes todos podrán convertirse en accionistas del único conglomerado financiero de salvadoreños para salvadoreños. Este brinda la oportunidad de adquirir acciones del Grupo Azul
conformado tanto por Banco Azul como por Seguros Azul. El producto consta de un ahorro inicial que abre la ventana de oportunidades para invertir en acciones de estas dos empresas. Ojo, que es por tiempo limitado y hasta agotar las existencias de las acciones. Para más información, usted puede llamar al Azul, línea Azul, al 2555-8000, se lo repito, 2555-8000. Banco Azul, el valor de empezar. Pausa en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, Dios mío, nos quedamos con la boca abierta conversando en la pausa comercial acerca de la gran cantidad de géneros que se están hoy por hoy legalizando. Doña Julia Regina, antes de pasar al otro tema que es la propuesta de una reforma que avale el aborto terapéutico en el país, ¿usted quería agregar algo de lo que estaba diciendo don Héctor? Por favor. Pues en realidad que después de las buenas noticias ya se me pasó lo que estaba diciendo, pero sé que nos pusimos a ver todo lo que es, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo puede buscar, los conceptos básicos sobre el género LGBTI, que lo es hasta indefinido, pues hay más de 50 géneros y 71. Cada vez 71 y cada vez le van agregando. Pueden buscarlo ustedes en el internet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice lo que es todas estas orientaciones y diferentes formas de, o sea, ustedes pueden, no acaba. Ok, ¿dónde lo pueden buscar eso para más orientación? En el Comisión Interamericana de Derechos Humanos son los conceptos sobre LGBTI. O sea, no acaba. Todos estos son los conceptos de género. Perfecto, voy con el otro tema. Tanto don Héctor como doña Julia Regina, amigos televidentes, yo quiero escuchar qué es lo que ustedes piensan sobre la propuesta de una reforma que avale el aborto terapéutico en el país, en qué consiste y de quién es la propuesta. Inicio con usted, ¿le parece? Me parece, porque sí quería, una de las noticias que usted mostró al principio hablaba sobre los casos de las 17 y yo quisiera de que sí quedara claro con su audiencia de que esta es una manipulación que retuercen los medios que ellos tienen de propaganda y que tienen una campaña internacional para desprestigiar a nuestro país, porque nuestro país defiende la vida desde el momento de la concepción, defiende la vida del bebé por nacer. Entonces, hay 17 mujeres que dicen que ahora ya son más y que son 17 que les han dado 30 años de cárcel, pero están condenadas por homicidio agravado en contra de sus hijos. No tiene nada que ver con aborto, porque estos niños nacieron y las mamás los mataron ya nacidos, a sus hijos recién nacidos. Es más, una niña sobrevivió. Y están las fotos en nuestro país que salen los niños acuchillados, los bebecitos acuchillados, apedreados, estrangulados de diferentes formas. ¿Y cómo pueden decir eso? Que eso es un aborto, lo llaman, no solo aborto provocado, lo llaman aborto espontáneo. O sea, que el bebé se le vino. Y que están condenadas injustamente porque se le vino el bebé. Ok, usted se está refiriendo a este caso. Producción, acompáñeme en el collage, porque había una persona que fue condenada y que luego recobró su libertad. Para efectos de ilustración, aborto terapéutico, que es más o menos la figura que están utilizando. El aborto terapéutico es el aborto inducido justificado por razones médicas. La mayor parte de las legislaciones que regulan el aborto, a esta me refería, anulan sentencia de 40 años a mujer acusada de abortar a su bebé. Doña Regina, una vez he definido conceptos para que la gente pueda entenderlo, ¿en qué consistió esto? ¿Anularon la sentencia de 40 años? Bueno, hubo errores en muchos casos. En algunos casos hubo errores. Hubo errores procesales. Ajá. Y definitivamente pues que ahí operó la ley en defensa del ciudadano, no por el crimen, no por el delito, por los errores procesales.
Que daban paso a nulidad y al final se aprovecharon de eso para salir. Es que alrededor de todo esto se maneja una agenda más mediática que de otro tipo. Okay. Acá se promociona y se habla y quiero que noten mucho que la propaganda alrededor de estos 3 tipos de abortos de los que exigen la despenalización no va dirigida a la mujer, va dirigida al hombre. ¿Ok? Para empezar, la propaganda, porque no es publicidad, la propaganda que utilizan va orientada a sensibilizar hombres en la sociedad, señalándoles casos, por ejemplo, en el que te violan a tu esposa o te violan a tu hija. ¿Qué haces? Entonces, muchas personas tienden a caer en la tentación de decir, sí, ¿cómo vas a creer semejante cosa? Cuando toda la prueba científica demuestra que el aborto, en todos los casos, es nada más que la peor forma de violencia en contra de la mujer. En el caso del aborto por violación tenemos algo bien curioso. Se habla de 25,000 violaciones. Recordemos algo, en El Salvador cualquier contacto sexual de una mujer menor de 18 años se considera delito. Por ahí empecemos, para que vayamos teniendo una idea de dónde salen las estadísticas. Entonces, se habla de que hay que combatir las secuelas sociales de las violaciones, pero se propone una ley que exponga a los violadores y un partido político se opone a que el registro sea público. Y entonces no se pueden Por el otro lado, se niños. dice a la mujer que está bueno que aborte, se redacta una ley de adopciones con la que no estoy del todo de acuerdo porque tiene un hoyo enorme, pero ahí está la ley, la redactan, aparecen todos los señores diputados y señoras diputadas dándose abracitos y felicitándose, y pregúntenme dónde está la ley. Voy con usted, con doña Regina, con relación a esto, porque usted asintió el tema de un registro de violadores, que ha sido una iniciativa en la Asamblea. Cuéntenos, para aquellas personas con las palabras más sencillas que nos están viendo, para que entiendan cuál es la importancia de tener este instrumento, por favor. Es que, bueno, a pesar de que muchas veces no estoy de acuerdo con las cosas que hacen en los países que se definen como desarrollados o progresistas, esta sí es una cosa que yo admiro que han hecho, porque esto protege a la familia de los violadores. ¿Cómo va a creer de que nuestros diputados o nuestros gobernantes no estén a favor de que podamos saber de que si hay un vecino que ha sido condenado de pedófilo, de violador de niños o abusador de niños, y que nosotros no tengamos derecho de saber y que puede hacerle algo a esos niños? Igual que lo de la castración química, que a mí no me gusta ese nombre, la castración química, porque suena bien feo, pero es una forma de inhibir al hombre para que también en su mente no tenga este deseo de violar a los niños, porque son personas enfermas y que hay que ayudarles. Pues entonces lo tenemos que ver como una medicina a la enfermedad que tiene, que va a proteger al resto de la población. Entonces sí lo veo como algo positivo. Lamentablemente que nosotros vemos de que este mismo partido, que es promueve el aborto mal llamado terapéutico, porque no es terapia, no cura ninguna enfermedad, más bien pone en peligro a la mujer, porque el aborto sí puede ser dañino, no solo físicamente, sino que de plano ¿Usted cree que es convicción de este partido político de los temas que hemos abordado, o es un tema de votos electoralmente que pueden ser canjeados por promesas en el momento de las elecciones? El político es Héctor. Okay. Perfecto, está bien. No, yo creo que hay un periodo. Vamos a ver, analicemos un poco la historia, y si recordamos los años 80 del siglo pasado, vemos que hay una política en Latinoamérica hacia las nacionalizaciones. Entonces, lo políticamente correcto era hablar de quitarles las empresas a los ricos y que las administre el Estado, y eso ocurrió durante 2 o 3 administraciones demócratas en los Estados Unidos. Después se dieron cuenta que era un error garrafal, aparecieron otro tipo de administraciones, le dieron vuelta a la vaina y aparecieron las privatizaciones. En este periodo histórico que hemos atravesado ha sido una agenda de la ahora gran perdedora en las elecciones norteamericanas, doña Hillary Clinton, la promoción del aborto y el matrimonio homosexual a través del mundo. Es obvio ese apoyo, porque desde sus orígenes el Partido Demócrata se dedica a eso. Pero hablando de lo que nos interesa, en ese rumbo se ha vuelto políticamente correcto estar de acuerdo con el aborto y estar de acuerdo con el matrimonio homosexual. Y no lo vemos solo en la izquierda, lo vemos también en algunos social confusos de derecha. Entonces, ahora no es un tema electoral, porque el FMLN lo esconde a la hora de las votaciones.
Recuerdo que nada menos en la última votación para diputados, algunos prominentes candidatos del partido de izquierda negaron que fueran abortistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era o es hasta este momento políticamente correcto. Hoy van a aparecer defendiendo otras posiciones para quedar bien con Donald Trump, obvio. Ok, señores, otra pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, llegamos al final lamentablemente de la entrevista 8 en punto, todo lo bueno se acaba. Héctor Mengíbar, Movimiento Ciudadano Libertad, muchísimas gracias por su tiempo y por supuesto que vamos a seguir molestando para que nos acompañe. Gracias. Ninguna molestia, muchísimas gracias. Sergio, yo quisiera dejar de nuevo ese mensaje para toda la ciudadanía, pero especialmente para la clase política. Defender, promover y fortalecer la familia en El Salvador de hoy es un asunto de seguridad nacional. Ok. Doña Julia Regina de Cardenal, presidenta Fundación Sí a la Vida, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por su presencia. Muchas gracias, Sergio. Yo también quiero dejar un mensaje y es de que a los diputados se les debe de dar libertad para votar de acuerdo a su conciencia. Y entonces yo creo que así lograríamos de que se defina el matrimonio como debe de ser en nuestra Constitución, pero además a los padres de familia, métanse en la escuela, métanse en el colegio, vean qué les están enseñando a sus hijos, vean quiénes son las amistades de sus hijos, edúquenlos bien y que sobre el aborto, la violencia y la muerte nunca puede ser la solución. El aborto mata al bebé pero destruye a la mujer. Okay, que voten en base a su conciencia. Que lo hagan como Chafik, que honren la memoria de Chafik Hamdan, hombre, que los dejen de votar en conciencia. Eso hizo él. Pero Sí. ¿qué pasa con aquellos que no tienen conciencia y muchas veces ni alma? Gracias por habernos acompañado, un placer, Gracias, señores. Saludo a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá la tenemos, señores, mire, ahí bonita. Y yo me desplazo para presentarles el consolidado de la participación ciudadana de esta noche bajo la pregunta que articulamos que decía así: ¿está de acuerdo en que se apruebe la propuesta de una reforma que avale el aborto terapéutico en nuestro país? Un rotativo, el 90% de personas decía que estaba en contra. Perfecto. Un 44 dice que sí, un 56 que no, 153 votos. Siga participando. 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33. Todo deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta una nueva oportunidad. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.